Determine el volumen máximo y mínimo de una caja rectangular cuya área superficial es de 1500 centímetros cuadrados y cuyo largo total es de 200 centímetros. Este largo hace referencia a la longitud de las aristas y no el área. Bien, entonces la pregunta es muy directa. Hay que determinar el volumen máximo y mínimo. Eso está directo. El problema está en por qué es el volumen máximo y mínimo. Bueno, resulta que en este caso hay dos situaciones y es, por un lado, el área superficial y por el otro lado, el largo total. Bueno, entonces nos están diciendo máximo mínimo y nos están dando dos informaciones. Bueno, lo primero es, nos piden calcular el volumen máximo y mínimo. Entonces vamos con la caja, vamos a crear esa caja para explicar pues esa situación. Acá tenemos, vamos a poner por acá y unimos. Y así. Listo, ahí nos quedó la caja. Vamos a darle dimensiones. Entonces por acá tiene una dimensión de ancho que le podemos llamar X, por acá una profundidad que le podemos llamar Y por acá una altura que le podemos llamar Z. Entonces podemos decir que el volumen de la caja pues es la multiplicación de sus tres dimensiones, X, Y y Z. Así. Luego de eso nosotros podemos decir, bien, el volumen es igual a X, Y, Z. Perfecto. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues tenemos que hallar el máximo y mínimo de B. Como es máximos y mínimos, tenemos tres métodos para hallar máximos y mínimos. El problema es cuál de los tres tenemos que utilizar. Pues en el caso de un máximo y mínimo, tenemos que ver qué información nos está dando el ejercicio para poder establecer cuál de los tres métodos es. Recuerden que el primer método, la idea es que la función sea solamente de dos variables. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que la función es de tres variables, porque el volumen está dependiendo de X, Y y Z. O sea que ni el método 1 ni el método 2 se puede aplicar, porque el método 2 también requiere que esa función dependa de dos variables. Entonces, como el método 1 no se puede, el método 2 tampoco se puede, la pregunta es, nos queda únicamente el método 3, que es Lagrange. Lagrange sí tiene la capacidad de analizar una función de tres variables. Decimos, entonces por puro descarte es por Lagrange. Pero el problema es cuáles son los pasos para resolver un ejercicio de máximos y mínimos por Lagrange. Bueno, lo primero es que yo debo establecer cuál es la función principal, que en este caso claramente es el volumen, porque es lo que queremos que sea máximo y mínimo, o sea, la función a optimizar, y debemos plantear las respectivas restricciones. Recordemos que las restricciones tienen que estar en forma de ecuación. Entonces necesitamos las ecuaciones de restricción. Y esas ecuaciones tienen que ver con la información que me están dando. Porque nos dicen que el área superficial es de 1500. Al decirnos que el área superficial es de 1500, es obligatorio que sea ese valor. La idea es aprovechar muy bien esa área para que esa área pues sea el área utilizada, que se utilice todo, porque así obtendremos el máximo y la idea también es el mínimo, ¿no? Entonces, el área superficial de la caja tiene que ver con sus caras. Por ejemplo, si ustedes observan esta cara de este lado, esta cara tiene un área. Y esa cara también, por ejemplo, aquí tenemos una cara al frente. Aquí también tenemos una cara al frente, vean. Entonces, cada cara es un área. Claro, nosotros tenemos que tener esas áreas para poder construir esa caja. Entonces tenemos que sumar todas las caras para que nos dé el área superficial total. Entonces empecemos con esta cara. Esta cara tiene dimensiones Y de base y Z de altura. Y como queremos calcular esa área, pues será Y multiplicado por Z. Ahora, resulta que aquí hay otra cara en la parte izquierda que tiene exactamente las mismas dimensiones. Vean esta cara. Exactamente las mismas dimensiones. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que sumar otra vez YZ
Porque son dos caras exactamente iguales. Y claro, una requiere una cantidad de cartón y la otra también requiere una cantidad de cartón. Y es la misma. O sea que podemos sumar esas dos caras y tendríamos que el área superficial es 2YZ. Correcto, se pueden sumar esos dos valores y nos va a dar ese resultado. Ahora, así como están esas dos caras, vamos a eliminar estas dos caras. Tenemos esta otra cara. Así. Y esta otra cara, pues tiene unas dimensiones de frente, x de base y z de altura. Entonces tendríamos aquí que sumar x, z. Pero entendiendo la lógica de que así como está esta cara, también hay otra cara idéntica, que claramente la cara idéntica será la cara de atrás. Esa cara de atrás. Entonces tendríamos que decir que sería 2xz. Para aquí sumar 2xz. Luego de esas caras tenemos otra cara diferente. ¿Cuál es la cara que nos hace falta? La cara de arriba, ¿cierto? Esta cara de por acá arriba. Entonces, esta cara de arriba... Bueno, no nos dicen que la caja es cerrada. No nos están diciendo, perdón, que la caja es abierta. Si no nos dicen que la caja es abierta, entonces tenemos que asumir que es cerrada. La única forma para no tener en cuenta la cara superior es que la caja sea... es que la caja sea abierta. Si nos dicen que la caja es abierta, no tenemos en cuenta la cara de arriba. Pero si el ejercicio no dice nada, la tomamos en cuenta como cerrada. Bien, entonces así como está esa cara de arriba, también está esta cara de la parte de abajo. Entonces tendríamos que decir que aquí también se suma el área de esa cara. Pero ¿cuáles son las dimensiones de esa cara? Pues tiene de base x y de altura y. Entonces tendríamos x multiplicado por y, pero también hay que tener en cuenta que son dos, la de la parte de abajo y la de la parte de arriba. Entonces será 2xy. Así. Y bueno, acá también sumaríamos 2xy. Y listo, tenemos la fórmula del área superficial. Pero en este caso, el área superficial no es una variable, porque nos están diciendo cuánta área debe tener. Y el área que debe tener es de 1500 centímetros cuadrados. Entonces aquí cambiamos el área superficial por ese 1500 y va a ser igual a 2YZ más 2XZ más 2XY. Ahora, algo que podríamos hacer, no es obligatorio, pero se puede hacer, es darse cuenta que todos los números son números pares. Entonces nosotros podríamos tomar todos esos números pares y multiplicarlos por un medio para así simplificar cada número entre 2. Entonces, 1500 dividido entre 2 nos da 750. Igual a YZ más XZ más XY. Así nos quedaría un poco más corta esa expresión. Y bueno, esa ya sería la expresión correspondiente al área superficial que se convierte en una ecuación restricción. Entonces diríamos que esta es la ecuación restricción. Así. Esa es la ecuación restricción. Bien, resulta que no solamente tenemos esa información, también nos dan otra información. Nos están diciendo que cuyo largo total es 200. Uy, ¿y qué hacemos entonces? Pues tendríamos que tener otra restricción. Hay otra información. Entonces diríamos que esta es la ecuación restricción 1 y tendríamos que plantear otra ecuación restricción, llamaríamos 2. Pero recuerden que por el procedimiento de Lagrange hay que hacerle una modificación a esta ecuación restricción y es que la ecuación restricción se tiene que convertir en la función restricción. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Bueno, Lagrange me dice que coja esa ecuación y pase todo a un solo lado. Bueno, ¿y a qué lado lo paso? Al que usted considere más fácil. No importa por dónde usted lo haga, le va a dar la misma respuesta. Entonces lo más fácil que yo veo es tomar este 750 y pasarlo al otro lado a restar. Entonces nos quedaría 0 es igual a YZ más XZ más XY menos 750. Pero recuerden que para convertirlo en una función, lo que hacemos es cambiar este 0 por una función. Y la función que primero yo utilizo es la función g. Entonces aquí sería g de XYZ es igual a toda la expresión. Y de esa manera tomamos la ecuación restricción y lo convertimos en la función restricción
1, ¿no? Función restricción 1, porque nos quedaría de esa manera. Entonces, la idea es ahora que usted intente plantear esta otra información, cuyo largo total es 200. Este largo hace referencia a la longitud de las aristas y no al área. Intenten plantear esa información y continuamos. Bien, espero que hayan analizado qué es eso de la longitud de las aristas, ¿no? Bueno, entonces nos dice, cuyo largo total es de 200 centímetros. Este largo hace referencia a la longitud de las aristas. Bueno, el problema es entender qué es eso de que hace referencia. ¿Qué es eso de la referencia? Y sobre todo, a la longitud de las aristas. Bueno, entonces el largo total, la pregunta es largo total, hace referencia longitud de las aristas. Esas tres palabras son las que se están conectando. Largo total hace referencia a longitud de las aristas. Listo. La longitud de las aristas es como las líneas que construyen esta caja. Por ejemplo, miren que voy a ponerle color acá. Si yo digo que esta es la altura Z, entonces quiere decir que esta línea vale Z, ¿no? Es más, lo voy a hacer es así, para que se resalte mejor. Esta línea vale Z, esta línea también vale Z, esta línea vale Z y esta línea vale Z. La pregunta es, ¿qué hago yo con esas líneas que todas, obviamente todas, miden lo mismo, ¿no? Miden Z. Dice que hace referencia, pero no se traduce qué operación es, ¿cierto? Pues hay dos opciones. Usted puede coger las longitudes y usted podría sumar las longitudes, podría restar las longitudes, podría multiplicar las longitudes. Como nos hablan de un total, cuando nos hablan de un total, siempre un total hace referencia a la suma. Como cuando ustedes le dicen, por favor me regala el total de la cuenta, pues es que le sumen todo para que le hagan el balance de todo. Entonces, este hace referencia es suma. La palabra que traduce es suma de las longitudes. Entonces tendríamos que coger todas las longitudes y sumarlas para así encontrar el largo total. Esa es la traducción de este hace referencia. Es sumar la longitud de las aristas. Recuerden que aquí no solamente tenemos la longitud Z, también hay otras longitudes que pueden ser esta longitud. Hagamos también el aumento para que sí se resalten. Esta que estoy marcando, ¿qué letra es? Es la letra X. Y vean que también hay 4. 1, 2, 3, 4. Y pongamos otro color que no. Pongamos este color que no he puesto. Así. Entonces podemos decir que en este caso el largo es la suma de las aristas. Entonces podemos decir que L, el largo, es igual a primera arista, la arista se llama Z, y como son sumar esta Z más esta Z más esta Z más esta Z, nos va a dar 4Z. Más, en el caso de Y, que es la gris, 1, 2, 3 y 4, será más 4Y, y en el caso de X será 4X. Y como L tiene un valor total de 200, entonces podemos decir que 200 es igual a 4Z más 4Y más 4X. Y yo podría decir, oiga, ¿el 200 es divisible entre 4? Sí, el 200 es divisible entre 4. Entonces multipliquemos todo por un cuarto para reducir esa ecuación. Entonces nos estaría dando ese 4, 20 dividido entre 4 me da 5. Y luego ponemos el 0, igual a. Aquí también se reduciría el 4 en cada caso, entonces nos quedaría Z más Y más X, o sea que 50 es igual a X más Y más Z. Esta sería la restricción número 2. Y como es la restricción número 2, tenemos que hallar su respectiva función restricción. Pasamos todo a un solo lado, X más Y más Z menos 50. Y ahora podemos decir que la segunda función yo le llamo h. H de x, y, z es igual a x más y más z menos 50. Así.
Y esta pues vendría siendo nuestra función restricción 2. Bien hasta ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué debo proseguir? Pues nosotros sabemos que estamos haciendo el procedimiento por Lagrange. Entonces podemos decir por Lagrange o por el método de Lagrange o utilizando la ecuación de Lagrange. Cualquiera de todas esas frases es la misma. Entonces la básica de Lagrange es el gradiente de la función principal es igual a lambda gradiente de la restricción. Ahora, en nuestro caso no tenemos f, en nuestro caso tenemos b de volumen, porque esta es nuestra función principal. Tendríamos una restricción 1, pero el problema es que también tenemos otra restricción. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve modificada la ecuación de Lagrange? Muy sencillo. Simplemente vamos a sumar no lambda, sino que toca utilizar otra letra. En ese caso vamos a utilizar mu. Y el gradiente será de la segunda restricción, que en este caso es h. Y así sumaríamos diferentes parámetros, lambda, mu, variables, y luego el gradiente de la otra restricción que tengamos. Pero normalmente los ejercicios no son mayores a 2 restricciones. No son mayores a 2 restricciones. Entonces diríamos que el gradiente del volumen es igual a lambda gradiente de g más mu gradiente de h. Aquí la cosa es más complicada porque los gradientes, recuerden que son vectores. Entonces vamos a reemplazar las fórmulas básicas que deben tener. Entonces el gradiente de b es la derivada de b respecto a x en la primera componente, derivada de b respecto a la segunda componente, derivada de b respecto a la tercera componente, igual a lambda gradiente de g. ¿Cómo sería el gradiente de g? Derivada de g respecto a x, derivada de g respecto a y derivada de g respecto a z. Y recuerden que cada derivada va en su respectiva componente. Más mu, y en este caso, ¿qué es el gradiente de h? Pues la parcial de h respecto a x, la derivada parcial de h respecto a y la derivada parcial de h respecto a z, también en cada una de sus componentes respectivas. El problema es cómo vamos a resolver esta ecuación. Bueno, recuerden que para resolver una ecuación vectorial, porque esto es una ecuación vectorial, tenemos que llegar al punto donde vector es igual a vector, para así igualar sus componentes. Entonces el problema es cómo la parte de la derecha la reducimos a un solo vector. Bueno, lo primero que podemos hacer es que lambda haga distributiva para que se quite. O sea, nos quede solamente un vector sumándose con otro vector. Entonces mu también debemos introducirlo. Sí, vuelvo y repito, el objetivo es que nos quede un vector más otro vector. Entonces, en la parte izquierda diríamos que no vamos a hacer nada. Aquí lo vamos a dejar tal cual como está. No le vamos a hacer absolutamente nada. Pero en la parte de la derecha nos estaría quedando lambda g sub x, lambda g sub y y lambda g sub z. ¿Sí? Solamente introduje las variables lambda y mu. Y aquí queda mu h sub x, mu h sub y mu h sub z. Así. Y luego, si sumamos los dos vectores de la derecha, ¿cómo se suman dos vectores? Pues se suman sus componentes respectivamente. Entonces tendríamos que sumar esta componente con esta componente, esta componente con esta componente y esta componente con esta componente. Se suman componente a componente. Aunque creo que le voy a cambiar los colores para que se vea distinto, ¿no? Se vea cuál con cuál. Eso es, ahí de pronto se ve un poquito más claro. Entonces diríamos que nos queda, de la parte izquierda nos está quedando igual, no hay cambio. Pero de la parte de la derecha sí va a cambiar, nos va a quedar lambda g sub x más mu h sub x, coma, lambda g sub y más mu h sub y, coma, lambda g sub z más mu h sub z y cerramos. Así. Y listo, ahora sí, en la parte de la izquierda observen claramente que tenemos un vector y en la parte de la derecha claramente tenemos un vector. Entonces, ahora sí podemos igualar las componentes. No, esperen, utilizo el otro azul.
esta componente se iguala a esta componente, esta componente se iguala a esta componente, y finalmente esta componente se iguala a esta componente. Así. Listos. Entonces podríamos decir que las ecuaciones que nos están quedando es que b sub x es igual a esta expresión. Entonces podríamos decir que b sub x es igual a lambda g sub x más mu h sub x. Que b sub y es igual a lambda g sub y más mu h sub y, y b sub z es igual a lambda g sub z más mu h sub z. Esa sí sería la forma en la que nos quedarían simplificadas las ecuaciones, dado que un vector de la parte izquierda pues es igual al vector de la parte de la derecha. Claro, igualamos sus componentes fácilmente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar las respectivas derivadas parciales para que así nos quede el sistema de 3 ecuaciones. Entonces vamos con las derivadas. Vamos a enfocarnos ahora en calcular esas derivadas. Vamos con b derivado respecto a x. Si a b lo derivamos respecto a x, esa derivada nos va a dar 1. Nos va a quedar 1 multiplicado por yz igual a lambda multiplicado por g sub x. Uy, g sub x, esta derivada no está tan sencilla. Voy a abrir un paréntesis porque vienen varias cosas. Y voy a correr de una vez estas derivadas porque creo que nos vamos a gastar más espacio. Entonces, g sub x es tomar a g y derivarlo respecto a x. Esta primera expresión no tiene x. La siguiente expresión sí tiene x. La derivada de la x nos da 1 multiplicado por z más 1 multiplicado por y. Hasta ahí se fue la derivada g sub x. La derivada del menos 750 pues es 0 porque es una constante. Más mu h sub y. Derivada de h respecto a y. La derivada de h respecto a x. La derivada de h respecto a x es muy sencilla, nos da únicamente 1. Porque y, z y el menos 50 son constantes y se deriva respecto a x. Entonces vamos a tratar de hacer la misma derivada pero un poco más reducida, sin tantos unos. Entonces decimos derivada de b respecto a y. Si nosotros tomamos a b y lo derivamos respecto a y, la derivada de esta y nos va a dar 1. O sea que nos queda x por 1 por z. Eso va a ser xz. Entonces decimos aquí nos queda xz igual a lambda multiplicado por la derivada de g respecto a y. En este caso, cuando empezamos a derivar, de primeritas está la y. La derivada de esa y nos da 1 multiplicado por z. Y 1 por z nos da z. Más la derivada, aquí tenemos xz. Como estamos derivando respecto a y, esto da 0. Más la derivada de xy, la derivada de la y nos da 1. Nos quedaría x por 1, que eso nos da x. Hasta ahí, bien. Y ojo porque apenas fue la derivada de g respecto a y. Nos tocaría más mu derivada de h respecto a y. Y la derivada de h respecto a y también está sencilla. Esa nos da 1. O sea que podemos dejarlo directamente como mu. Y ahora siguiendo la lógica de las letras, vean. Cuando dijimos b sub x, están todas menos las x. Cuando dijimos b sub y, están todas menos la y. O sea que b sub z nos va a dar x y igual a lambda. Miremos acá, cuando dice g sub x está z más y, o sea no se sumó la x. Cuando nos dicen g sub y está la z más x y no está la y, o sea que se suman las letras menos la de la derivada parcial. Lo mismo va a ser aquí, lambda y será x más y más mu h sub z mu, y recuerden que el h sub x, el h sub y y el h sub z están dando todos 1. Entonces acá ya dijimos, podemos decir que ya está. Y listas las derivadas parciales. Bien, el problema aquí es que la cuestión está en que esto es una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. Y el problema es que tenemos 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables que tenemos? La x, la y, la z, lambda y mu. Tenemos 5 variables y apenas 3 ecuaciones. El problema es dónde están las 2 ecuaciones adicionales. Pues las 2 ecuaciones adicionales son las ecuaciones restricciones. Aquí está. Entonces voy a señalarlas para que ustedes las tengan presentes. Uy, esperen un momento.
esa es una y aquí está la otra. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es tomar estas ecuaciones, las copio y las pego. Ahí está. Y aquí está. Ahí está. Y así, ahora sí podemos decir que tenemos claramente un sistema 5 por 5 porque esta será la cuarta ecuación y esta será la quinta ecuación. Bien, el problema es ahora cómo nosotros vamos a resolver un sistema 5 por 5. Es que no es un sistema cualquiera. Es un sistema de 5 variables y 5 ecuaciones. Bueno, resulta que hay varias formas de hacerlo. Hay muchas formas de tomar la situación. Pero yo me voy a ir por el lado de buscar que me quede una sola ecuación y que en esa ecuación me quede la x. Entonces, eso es lo que voy a intentar hacer y traten de seguirme el paso para entender la situación. Entonces, voy a reducir un poquito esta ecuación, voy a reducir un poquito la ecuación, le voy a quitar los unos, voy a reducirla, le voy a quitar nada más los unos, vean, porque los unos pues no afectan en nada. Simplemente las voy a reducir para que no nos enredemos tanto. Bien, continuamos. Entonces decía que vamos ahora sí a tomar las ecuaciones directamente, vamos a analizarlas. Ojo con las ecuaciones. La pregunta es yo cómo empiezo a resolver. Bueno, lo primero que yo intento hacer es que uno de los parámetros se elimine. Puede ser mu o puede ser lambda. Entonces yo podría decir que como en las tres ecuaciones mu está sumando, está sencillito, está sumando, yo podría restar las ecuaciones y así cancelar mu. Eso lo podríamos hacer. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Voy a decir que voy a tomar la ecuación número 1 y le voy a restar la ecuación número 2. ¿Cómo se restan ecuaciones? Yo tomo la parte izquierda de la ecuación número 1, que en este caso es yz, y le resto la parte izquierda de la ecuación número 2, que es xz, igual a, tomo la parte derecha de la ecuación número 1, que es lambda z más y más mu, y le resto la ecuación lambda, la parte derecha de la ecuación número 2, que es lambda z más x más mu. Y de ahí claramente me doy cuenta que el más mu y este mu se van a cancelar porque este signo menos va a ser distributiva y este nos va a quedar negativo. Entonces, en el siguiente renglón, ¿qué podemos hacer? Podemos ver que nos estaría quedando, si hiciéramos, ¿no? Si hiciéramos distributiva, nos quedaría lambda z, lambda y. Y aquí tendríamos menos lambda z menos lambda x. Oiga, de ahí como que me sirve cancelar otro par de términos, ¿no? Bien, de la izquierda digamos que por el momento no hacemos nada, no hay nada que... Bueno, de la izquierda podríamos factorizar un z, ¿no? Aquí podríamos factorizar un z. Nos quedaría y menos x igual a. Aquí nos quedaría lambda z más lambda y este menos al multiplicar a lambda nos queda menos lambda. Y ese menos lambda al multiplicar a z y al multiplicar a x, pues nos queda menos lambda z menos lambda x. Y de ahí esos dos términos se podrían también cancelar. Y ahora podríamos factorizar lambdas. Entonces al factorizar lambda nos está quedando z menos x igual a lambda factor de y menos x. Ah, bueno, y de cada lado podríamos simplificar lambda y menos x, ¿no? La respuesta es no. Recuerden que siempre que hacemos ejercicios de cajas no hay que simplificar porque si no se pierden respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar todo a un solo lado y factorizar. Pasar a un solo lado y factorizar. Entonces tendríamos que decir que nos queda z factor de y menos x menos lambda factor de y menos x igual a 0. Y claro, ahí tenemos el factor común que es y menos x. Decimos factor común y menos x, factor de lambda, perdón, factor de z menos lambda igual a 0. Así nos estaría quedando. Y listo, esa sería la reducción teniendo en cuenta 1 menos 2. ¿Qué quiero que hagan?
exactamente el mismo procedimiento, pero ojo, 1 menos 3. ¿Podemos hacer 2 menos 3? Sí, pero nos enredamos y hacemos que el proceso sea más largo. Siempre tomamos una ecuación como pivote, como base para resolver. En este caso es la ecuación número 1. De la ecuación número 1 le restamos la número 2. De la ecuación número 1 le restamos la número 3. Entonces intenten hacer ahora el procedimiento 1 con 3 y tienen que llegar a algo similar. Inténtenlo hacer porque practicando es que logramos entender las cosas y los procesos. Entonces intenten hacer ese desarrollo y continuamos. Bien, vamos entonces a hacer la parte de 1 menos 3. Entonces tomamos la parte izquierda de la ecuación 1, que es y menos z, perdón, yz, y le restamos la parte izquierda de la ecuación número 3, que es xy. Eso es igual a la parte derecha de la ecuación 1, que es lambda factor de z más y más mu, y le restamos la parte izquierda de la ecuación número 3, que es lambda factor de x más y más mu. Entonces nosotros nos damos cuenta desde este momento que mu se va a cancelar de cada ecuación. Recuerden que lo que estamos haciendo es buscar eliminar uno de los parámetros, que en este caso es mu. Y de esa manera nos está quedando yz menos xy igual a. Y aquí hacemos distributiva, ¿no? Nos quedaría lambda z más lambda y. Y este menos también hacemos distributiva y nos quedaría menos lambda x menos lambda y. Y de ahí dos expresiones se pueden cancelar. Lambda y positiva con menos lambda y negativa. Lo siguiente es que de la parte izquierda podemos factorizar una y. Nos quedaría z menos x igual, y de la derecha factorizamos lambda, nos quedaría z menos x. Podríamos de cada lado simplificar z menos x, pero recuerden que no lo hacemos porque se pierden respuestas. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a un solo lado y esa expresión que podíamos haber simplificado la vamos a factorizar. Entonces nos queda y factor de z menos x menos lambda factor de z menos x igual a 0. Factorizamos z menos x, que era la expresión que se podía simplificar, y entre paréntesis lo que nos sobra es y menos lambda igual a 0. Y listo, este vendría siendo el segundo proceso de desarrollo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. La pregunta es, ¿cuál sería el siguiente paso que debemos hacer? Bueno, el siguiente paso que debemos hacer es simplificar el segundo parámetro. Esa era la cuestión, simplificar el segundo parámetro. Pero el problema es cómo simplificamos el segundo parámetro. Bien, entonces, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que de esta primera ecuación nos estaría quedando que y menos x es igual a 0 y que z menos lambda es igual a 0. Claro, el hecho de que una expresión se está multiplicando con otra expresión y esa multiplicación está dando 0 es o porque la primera expresión vale 0 o porque la segunda expresión vale 0. De esa manera nosotros podemos tomar esta ecuación y llegar a la siguiente conclusión, que y es igual a x y que z es igual a lambda. De igual manera podemos hacer lo mismo con el otro paquete de ecuaciones. Podemos decir que z menos x es igual a 0 y que y menos lambda es igual a 0. Por lo tanto, z es igual a x y y es igual a lambda. Entonces, ¿qué podemos concluir? Nosotros podemos concluir que si tomamos esta ecuación para intentar resolver con las demás, pues estamos teniendo esta lógica que y es igual a x. ¿Qué va a pasar? Que si intentamos reducir, como yo lo hice con esta, tenemos que unir esta y igual a x con esta ecuación, o podemos unir y igual a x con y igual a lambda. Esta y igual a x no se puede unir con y igual a lambda. ¿Por qué? Porque aquí decimos que la y vale x y no podemos decir al mismo tiempo que la y vale lambda. O sea que esta ecuación, que podemos llamar 1, solo se puede mezclar con, o bueno, pongámosle nombres. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4.
Entonces podemos decir que la combinación 1 con 4 no se puede. ¿Sí? Esa sería la lógica, ¿no? La combinación que se podría sería la 1 con la 3. La idea es que esta ecuación se utilice con otra de las ecuaciones. No podemos utilizarla con el mismo paquete porque solamente garantizaríamos que esto valga 0. Entonces toca es esta con una de las otras. Entonces diríamos que como esa no se puede, es el mismo, es la misma letra, diríamos que la opción pertinente sería la 1 y la 3. Esta sí, porque tendríamos que y es igual a x y que z es igual a x. Ahora, intentemos analizar la 2. ¿Qué pasa si yo utilizo la 2 con la 3? ¿Qué podemos concluir? Que la 2 y la 3 también le pasa lo mismo. No se puede porque es la misma letra. Z igual a lambda y z igual a x no se puede tomar al mismo tiempo. Entonces diríamos, bueno, la 2 con la 3 no se puede. Pero sí podríamos utilizar la 2 y la 4, ¿cierto? Pero si nosotros utilizamos la 2 y la 4, decimos z es igual a lambda y lambda es igual a y. Y si hacemos y si seguimos resolviendo, vamos a encontrar que todas las tres son iguales. ¿Y qué pasa con 2 y 4? Pues que prácticamente es lo mismo que 1 y 3, porque si y es igual a x y z es igual a x, ¿qué vamos a obtener? Que x es igual a y es igual a z. O sea, la misma respuesta que obtuviéramos si resolviéramos 2 con 4. Entonces decimos que para no tener que hacer 2 con 4, pues es lo mismo que hacer la 1 con la 3. Entonces mi objetivo es resolver la 1 y la 3 porque ahí está encerrada todas las opciones posibles. ¿Se entiendes ahí? Preguntas, dudas, revisen otra vez. Miren, nuevamente están las cuatro ecuaciones, todas las ecuaciones que pudimos sacar al reducir la 1, la 2 y la 3. Si tomamos y igual a x con y igual a lambda, no se puede porque la misma letra no puede tener dos letras distintas. Entonces 1 con 4 no se puede. 1 con 3, bueno, 1 con 3 sí se puede. Entonces 1 con 3 sí se puede, y igual a x y z igual a x. Como ambas son iguales, también puedo concluir que pues x es igual, y igual a z y z es igual a x. Se puede concluir que las tres son iguales. Bien, hasta aquí bien. Vamos ahora con la 2 y la 3. La 2 y la 3 no se puede porque z igual a lambda no puede ser igual a z igual a x porque son dos letras distintas. Entonces podemos decir que la 2 y la 3 no se puede porque es la misma letra. Entonces iríamos a la 2 con la 4. En este caso queda z igual a lambda, y igual a lambda. Luego vamos a encontrar que también z y y son iguales y luego encontramos que x también vale lambda. Entonces concluimos que las tres son iguales. ¿Esto cómo lo sé? Porque yo ya lo he resuelto. La vuelta es que si ustedes se ponen a hacerlo, pues van a gastar más tiempo en el parcial y van a llegar a la misma conclusión. Entonces por eso es mejor trabajar directamente con la 1 y la 3 porque ya partimos de la lógica que las tres letras son iguales. ¿Se entiende así? Y ahora el problema es cómo reducimos esta situación. Pues con esta ecuación y la ecuación número 4 y la ecuación número 5 vamos a resolver el ejercicio. Entonces, ojo, yo les dije que quería que todo quedara en términos de x, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer por acá es, como la y es igual a x y la z es igual a x, voy a reemplazar todo en la ecuación número 4. Bueno, acabo de revisar una situación y es algo que acaba de decir que esta no se podía. A ver, ¿cuál era? Ah, bueno, ahí está la de la misma letra. Listo. Resulta que cuando digo que no se puede porque es la misma letra, acabé de omitir un hecho. De que el hecho de que z sea igual a lambda, ¿sí? Bueno, hagámoslo con la y. Y igual a x y y igual a lambda. Puede ser que se vea como y igual a x y y igual a lambda. Claro, uno diría no se puede porque no pueden ser dos letras al mismo tiempo. Tiene sentido. Pero es que en ningún lado a mí me están diciendo que la x deba ser diferente a lambda. Claro, las dos letras podrían tener el mismo valor, que la x y la lambda sean iguales. Eso sí podría darse. Entonces no se puede desechar esa respuesta. Porque si bien x igual a y
perdón, y igual a x y y igual a lambda parecieran que fueran dos ecuaciones diferentes porque esta letra y esta letra son distintas, pues sí, son dos ecuaciones diferentes y son dos letras, pero en ningún momento tengo o me están diciendo que x debe ser diferente de lambda. Ambas son variables y podría concluir que x y lambda pues son distintas. Entonces no puedo hacer ese proceso, no puedo desechar esa otra opción de respuesta. Entonces diríamos que nos tenemos que quedar la 1 con la 3 y también tendríamos que resolver la 1 con la 4 por ahora. Entonces vamos a hacer ese desarrollo. Entonces voy a eliminar esta parte por acá, voy a eliminar esta parte por acá, voy a eliminar esta parte por acá y luego si analizamos qué pasa con la z y las otras dos ecuaciones. Por ahora dijimos, vamos a hacer la 1 con la 4, vamos a hacer primero la más sencilla. Vamos a hacer la más sencilla que es y igual a x. A ver, si hacemos eso, si y es igual a x y x es igual a z, que dijimos la 1 con la 3, nos quedaría, si reemplazáramos en la primera ecuación, nos quedaría 50 es igual a x más x más x, y esto nos dará 50 igual a 3x, ese 50 pasa a dividir, y eso es igual a x. Resulta que esta respuesta nos obligaría a que la y también sea igual y a que la z también sea igual, porque eso es lo que estamos concluyendo. Pregunta, ¿será que esa respuesta es válida? Pues si esa respuesta es válida, tendría que cumplir con la ecuación número 5. Entonces yo traigo la ecuación número 5 y voy a verificar si sí cumple. Si yo vengo y reemplazo, quedaría 750 igual a... Dijimos que la y es x, la z es x más x, la z es x más x, la y es x. Esto va a ser 750 y aquí es igual a 3x al cuadrado. X por x, x cuadrado. Y se está sumando 3 veces, 3x al cuadrado. Entonces el 3 lo paso a dividir, me queda x al cuadrado y me quedaría 750 dividido entre 3, eso me da 250. Y me queda que x es igual a más o menos la raíz de 250. Y esto es igual a... Bueno, dejamos solamente la positiva porque es una raíz, ¿no? 5 raíz de 10. Pregunta, ¿hallé la misma respuesta? No, la respuesta no. No hallemos la misma. Resulta que este procedimiento no se puede hacer porque estaríamos encontrando valores distintos de x. La idea es que un procedimiento incluya todas las ecuaciones, porque si no, no sería una respuesta correcta. Porque si esta respuesta es correcta, tendría que esta respuesta poderse venir a reemplazar en la otra restricción y tendría que causar igualdad. Entonces, no se puede. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo tendríamos que resolver? La idea de resolver un sistema 5×5 es que el conjunto solución resuelva las 5 ecuaciones. Y aquí no nos está solucionando las 5 ecuaciones. Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Vuelvo y repito que se tienen que utilizar todas las ecuaciones. Entonces el problema es cómo utilizamos todas las ecuaciones. Pues lo que tenemos que hacer es que así como reducimos nosotros el valor de las ecuaciones 1, 2 y 3 en estos dos paquetes de ecuaciones, también tenemos que tomar la 4 y la 5 y reducirla a una sola ecuación, para que así las dos se mezclen y cuando resolvamos esa ecuación mezcla de 4 y 5, estemos resolviendo las dos al mismo tiempo. Entonces venimos y respondemos, decimos, claro, nosotros no podemos dejarla así. Ay, Dios. No podemos dejarla así porque si no, no resolvería todo el sistema. Entonces, el problema es que si bien la ecuación planteamiento está bien, no nos sirve porque, vuelvo, repito, no resolvemos todo el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la ecuación 4 y la ecuación 5 y mezclarlas en una sola ecuación para que así se esté resolviendo todo el sistema al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomemos la ecuación 5 y tenemos que tomar la ecuación 4, perdón, y la ecuación 5 y reducirla en una. ¿Cómo podemos reducirla? Pues podemos despejar una letra de acá y reemplazarla por acá. Entonces diríamos que podemos tomar esta ecuación. La voy a tomar por aquí. Ahí está, que esta es la ecuación 4. Voy a tomar esta que es la ecuación 5.
y tenemos que reducirlas en una sola para que así cuando resolvamos todo el sistema. Entonces, ¿cómo reducimos las ecuaciones? Yo podría tomar esta x más y pasarlos a restar para despejar z. Entonces tendríamos 50 menos x menos y es igual a z. Y de aquí podríamos también factorizar 750 igual. No, podemos dejarla así. ¿Igualamos qué? No, estamos solamente tomando la 4 y despejamos de la 4, despejamos z. Aquí despejamos z, pasamos a restar y pasamos a restar. Y nos quedó la z por acá. Luego de aquí decimos, bueno, de aquí lo ideal sería despejar la z para igualar z, sí. O de aquí, como ya tenemos z, podríamos venir y tomar esta z y venir y reemplazarla por aquí. Y reemplazarla por aquí. O sea, para mezclarlas. Es que tenemos que mezclar las dos ecuaciones. Y podemos despejar de una y reemplazar en la otra. Nos quedaría y factor de 50 menos x menos y más x factor de 50 menos x menos y más xy. De aquí nosotros podemos reducir. Y nos quedaría 750 es igual a. Si hacemos distributiva nos queda 50 y menos xy menos y cuadrado más 50 menos x cuadrado menos y cuadrado más xy. Ahora sí podríamos simplificar un menos xy con más un x. Ah, sí, 50x, me comí la x. Uy, y estaba haciéndolo despacio para no comerme una letra. Así. Y listo, así nos estaría quedando. Y ahora sí podemos tomar la ecuación número 1. Uy, es más, ni siquiera necesitamos coger la combinación. Es coger la ecuación número 1 nada más. Solamente vamos a coger la ecuación número 1. Entonces cogimos todo y lo que estamos haciendo es reduciendo. Entonces, así. Y así. Entonces tomamos la ecuación número 1 nada más. Aquí vamos a tomar solo la número 1. Entonces podemos decir que la ecuación 4 y 5. Voy a decir 4 y 5 porque no podemos decir que se sumaron o se restaron, ¿no? Entonces la ecuación 4 y 5 que nos quedó, pues es esta. ¿Qué podemos hacer más aquí? Oiga, aquí no se puede hacer nada más. Entonces podemos decir que esta es la ecuación 4 y 5. Así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a traer la ecuación número 1. Sí, la 1 que es y igual a x. Y nos estaría quedando 750 es igual a 50y. Ah, bueno, como vamos a reemplazar, bueno, voy a copiar toda la ecuación para hacer el despeje. Aquí 50x menos x cuadrado menos xy. Tienes toda la razón. Acá es menos xy. Claro que sí, tienes toda la razón. Y claro, nos estaría sobrando un menos xy, claro. Uy, entonces regálame un renglón y reorganizamos esa parte porque tenía un error. Entonces tendríamos 750 igual a 50y más 50x menos xy menos y cuadrado menos x cuadrado. Así. Y ahora, al decir que y es igual a 50, entonces nos quedaría 750 igual a 50x más 50x menos x al cuadrado menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí nos quedaría 100x y aquí nos quedaría menos 3x al cuadrado. Entonces tendríamos 750 igual a 100x menos 3x al cuadrado. Yo observo que tengo la x al cuadrado, tengo una x a la 1 y tengo un término independiente. Esto es una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática paso todo a un solo lado. En este caso voy a pasar al lado izquierdo para que el coeficiente del x al cuadrado me quede positivo. Y tendríamos entonces
3x al cuadrado menos 100x más 750 igual a 0. Entonces, ahí tenemos la solución de esa ecuación. Entonces, diríamos lo siguiente. Tenemos que resolver esta ecuación. ¿Cómo la podemos resolver? Factorizando, pero esta factorización está como complicada. Tenemos que utilizar la fórmula de la cuadrática. O podemos utilizar la calculadora. En este caso vamos a utilizar la calculadora. Pero recuerden que la fórmula de la cuadrática es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por calculadora, entonces le hacemos modo 5,3 y aquí ingreso 3 igual, menos 100 igual, 750 igual. Bueno, a mí me da que el primer valor de x, que podemos llamar x1, es 21.94. Pongámosle 3 cifras decimales. 21.937. Y el valor de x2 que encontramos, también es válido, 11.396, porque es un número positivo. Y listo, ahí nos quedaron los dos valores de x. Como ya encontramos los dos valores de x, tenemos que encontrar sus respectivas parejas. Entonces voy a encontrar primero y. Si yo me devuelvo, encuentro que y es igual a x. Entonces yo tengo que utilizar esta ecuación para poder hallar el valor de y. Entonces podemos decir que en el caso de y1 pues va a ser igual a lo mismo, 21.937, y en el caso de y2 va a ser igual a lo mismo, 11.396. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de z? Tenemos que devolvernos a ver dónde está la z. Véanla, por acá está z. Z está por acá. Entonces voy a traer la ecuación. Vamos a marcarla, que se resalte. Y entonces tendríamos que z es igual a 50. Y como la y la x son iguales, entonces tendríamos menos 2 por 21.937. O sea que z1 es igual a, hacemos la operación, tenemos que hacer 50 menos 2 por 21.937. Eso nos da 6.126. Y por acá también hallaríamos z2, que sería 50 menos 2 por 11.396. Y este z2 es igual a, cambiamos acá, es 11.396. A mí me está dando un valor de 27.208. Ese es el valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta aquí puedo decirles que ya resolvimos el ejercicio. Pero alguien me diría, Gilbert, pero ¿y las ecuaciones anteriores? ¿Qué va a pasar? Que las ecuaciones anteriores me van a llevar a las mismas respuestas. Pero no las mismas respuestas sobre las mismas letras. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Con este paquete de x1 obtuvimos esta respuesta. Obtuvimos la respuesta 21.937, 21.937, 6.126. ¿Saben qué va a pasar? Que si nosotros resolvemos con la ecuación número 2, con la ecuación número 3 y con la ecuación número 4, lo que va a pasar es que obtenemos la misma información. Obtenemos el punto 6.126, 21.937, 21.937. Alguien diría, pero Gilbert, ¿esa respuesta no es diferente? La respuesta es sí, esa respuesta es diferente, pero el volumen sigue siendo el mismo, porque vean que simplemente cambió la configuración de las letras. Ahora, el valor de z lo adquirió la x y los otros dos valores los adquirieron y y z. ¿Qué significa que las respuestas se vean los números diferentes pero sea la misma? Pues muy sencillo, vean. Usted tiene una caja. Ahí está la cajita. Bueno, no me quedó tan bonita, pero digamos que ahí está la cajita. Resulta que esta distancia es la que me está dando 21.937 y esta distancia es la que también me está dando 21.937 y esta distancia es la que me está dando 6.126. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el volumen de esta caja? Pues multiplique los tres datos y eso le da el volumen, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo este dato vengo y se lo cambio aquí? Pregunta, ¿la caja cambió?
No, realmente la caja lo que hicieron fue verla desde otro punto. Es como si ustedes hubieran cogido esta caja, que se puede interpretar como una caja, y no la están viendo así, sino la están viendo es así. Entonces el ancho, la letra X cambia porque para mí el X era este frente. Pero si a mí me ponen la caja, pues ahora este es el frente, ¿no? Entonces la X cambia, pero sigue siendo la misma caja. Y como aquí la pregunta es, encuentre las dimensiones, la pregunta es, determine el volumen máximo y mínimo. El hecho de que yo rote la caja, la cambie de posición, pues las variables van a cambiar. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo el mismo volumen máximo. Entonces, por eso, el hecho de tener que resolver la ecuación número 2, la ecuación número 3 y la ecuación número 4, tenemos que hacer lo mismo. Pero vamos a llegar a las mismas respuestas, pero desorganizadas. Pero en cambio, el paquete 1, vean el paquete 1, él sí es completamente distinto al paquete número 2. Ahí sí son diferentes. Estos sí son dos cajas. Entonces, entendí de esta operación, entendí esta lógica de que la caja lo único que va a hacer es darse vueltas, pero va a ser la misma caja. Entonces, omitimos el proceso de desarrollo con el número 2 y omitimos el desarrollo número 3 y el número 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Con 2, 3 y 4 vamos a llegar al mismo volumen máximo y mínimo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues resolver la pregunta del ejercicio. ¿Y cuál es la pregunta del ejercicio? La pregunta del ejercicio es encuentre el volumen, ¿no? Pues tenemos que multiplicar los tres datos. El otro punto era de coordenadas 11.396, 11.396, 27.208. Así. Entonces decimos que este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces decimos que el volumen con 1 va a ser igual a 21.937 por 21.937 por 6.126. ¿Y eso cuánto nos da? Bueno, recuerden que aquí hay que ponerles unidades, ¿no? Y esto está todo en centímetros. Aquí yo le voy a poner sus unidades para que así vayamos un poco más a la fija y no tengan de dónde bajarnos en el parcial. Entonces diríamos que 21.937 al cuadrado, porque pues se está multiplicando por el mismo, por 6.126 y eso nos está dando a mí, me da un volumen de 2948.03 y en este caso será centímetros cúbicos porque es volumen. Y el volumen 2 va a ser igual a 11.396 por 11.396 por 27.208. Eso nos va a dar 11.396 al cuadrado por 27.208. Eso es igual a 3533.47 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el volumen máximo de la caja es de 3.533.47 centímetros cúbicos. Ese es el volumen máximo de la caja. Y entonces el volumen, aquí voy a copiar tal cual la misma respuesta para evitar la fatiga. Y ahora le ponemos máximo, si le ponemos mínimo, es de 2.948.03 centímetros cúbicos. Mínimo también lleva tilde, creo que sí. Listos. Y por lo pronto así quedaría desarrollado ese ejercicio y ese sería el procedimiento. Entonces, clave con el desarrollo. Cualquiera de las ecuaciones me lleva a la respuesta, pero siempre tienen que tomar la 4 y la 5 y mezclarlas. Es obligatorio mezclarlas para que así se resuelva el sistema 5×5 directamente. Si solamente resuelven la 4 por separado de la 5, no va a ser una solución porque la solución no resuelve las 5 ecuaciones. La solución tiene que resolver las 5 ecuaciones. Listos. Ahora sí tiene más sentido cómo se aborda la 1, la 2, la 3 y la 4 para llegar a la respuesta. Y listo, así sería la solución del ejercicio. Uy, esperen porque aquí sí quedó como larga la vuelta, ¿no? Entonces creo que este sí se puede reducir un poquito.
nos podemos traer este por acá. Este le hago esto por acá. Y aquí le hago esto por acá. Y listo. Uy, quieto, quietico, quietico. Quieto ahí. Y listo. Así hemos desarrollado ese maravilloso ejercicio. Bien, entonces practicar el ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.